Tres. Muy bien, 20:07, nos ponemos en marcha enfrente al tablero. Vamos a conversar con una persona que en el mundo del ajedrez bastarían 4 palabras para presentarlo. El papá de Andrés. Vos decís así solo y ya todos lo conocen, aquí en Argentina y en Uruguay. El papá de Andrés, nada más, tenés que decir eso. Pero enfrente al tablero no todos los oyentes son del riñón del juego, ¿no? Él es periodista, dirigente y organizador de eventos de ajedrez. Trabajó en el diario La Hora, el diario La República y en los semanarios El Oriental e Izquierda. Organizó más de 40 festivales de ajedrez, entre torneos nacionales e internacionales, y actualmente es el representante del Club Atlético Progreso ante la Federación Uruguaya de Ajedrez. Así que un gusto saludarte, Víctor Rodríguez Mendieta. Te habla Carlos Hirardo de Frente al Tablero, me acompaña Andrés Prestileo. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos los oyentes de ese prestigioso programa y un saludo especial para todos los integrantes de tu equipo, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Estuve bien con eso, ¿no? Con el papá de Andrés es suficiente. Pero en todos lados hacen referencia cuando aparezco, ahí viene el papá de Andrés, exactamente. Sabés que contaba Macaya Márquez, ¿no? Que él había quedado, también trabajaba en la redacción donde estaba el papá. Macaya Márquez es un periodista deportivo muy conocido y que había quedado como Macayita, ¿no? Para diferenciarlo, era la forma de decirlo. Así que vos sos el papá de Andrés. Con Víctor Rodríguez Mendieta vamos a conversar, vamos a intentar de manera mensual o bimestral hacer un paso a paso del ajedrez por la tierra charrúa. Tal vez vamos a tratar de sumar también, como dijimos, otra figura de Sudamérica y así poder hablar de cómo fue el ingreso del ajedrez a la región. Así que vamos a probar hoy con Víctor. Víctor, vos sos un hombre muy ligado al ajedrez. ¿Cómo fue tu acercamiento al juego? ¿Cómo lo descubriste? Sería importante primero para saber por qué estás en el mundo del ajedrez. Mira, Carlos, yo estoy vinculado al mundo del ajedrez por, bueno, haberme vinculado, haberme relacionado con ese querido país, con sus ciudadanos que son tan fanáticos y han hecho del ajedrez uno de los deportes más populares. Yo viajé por primera vez a trabajar a Buenos Aires en 1974 y fueron mis compañeros de trabajo, 74, yo ya tenía 27 años de edad, fueron mis compañeros de trabajo de la empresa Sancor, que funcionaba, digamos, tenía su sede central en la calle Araos, en el barrio de Villa Crespo, y fueron los compañeros que al poco tiempo de haber estado trabajando en ese lugar, me invitaron para ir al viejo círculo de ajedrez de Villa Crespo, funcionaba en la calle Vera, y bueno, fue un amor a primera vista, ¿no? Fue haber descubierto, digamos, el ajedrez como herramienta, como instrumento y haber comprendido todas las bondades que tenía el ajedrez, que me llevaron a su práctica desde el mismo momento que me inicié con ellos. Yo sabía mover las piezas cuando llegué, y bueno, fue incorporarme a eso, incorporar, digamos, todo lo que estaba relacionado al ajedrez en Buenos Aires a mi vida. Y bueno, cuando llegamos el papá de Andrés y Andrés a Buenos Aires con el resto de la familia, Andresito tenía en ese entonces, todavía no había cumplido, los 3 meses. Pero fue muy rápido, digamos que yo primero me posicioné en ese lugar, luego estuvimos funcionando en el Club Atlanta y de ahí, digamos, por mi trabajo, trabajaba en la calle, eh, trabajaba, digamos, a nivel de los mayoristas en la parte de ventas. Por mi trabajo también conocí la Richmond, en donde pude también hacerme, digamos, algunos amigos y concurrir prácticamente, digamos, de 2, 3 veces por semana
a jugar al ajedrez a ese lugar. Y me Pero de imagino, ahí vienen mis comienzos, Carlos. y me imagino que fuiste vos quien le enseñó a Andresito a mover las piezas y notaste que Andrés tenía cierta facilidad para el aprendizaje. Mirá, fue así, fue algo casual, digamos, yo vivía en la capital federal, vivía en la Paternal, eh, Álvarez Jontes y Donato Álvarez, y todos los fines de semana teníamos, en aquel momento, íbamos a El Palomar, en donde vivía la familia de mi señora, la hermana de mi señora, mi sobrino, mi cuñado. Bueno, y Andrés tenía 4 años, fue mirando una de las actividades que incorporamos en nuestras visitas al Palomar, fue el ajedrez, teníamos además un equipo de fútbol, y fue que mirando aprendió rápidamente y, digamos, emocionalmente, para mí fue, digamos, un hecho muy, pero muy importante porque por la facilidad con la cual aprendió y por la rapidez que comenzó, digamos, a jugar y a ganarnos al tío y a mí en ese momento, vislumbré que podríamos estar frente a un ajedrecista. Pero eso, digamos, como ajedrecista, lo de Andrés se dio después cuando volvimos al Uruguay en el año 1980, al poco tiempo. Él tenía 9 años cuando tuve la oportunidad, la posibilidad de incorporarme al Club Atlético Progreso, que en ese momento estaba presidido por quien fue hasta hace poco tiempo presidente de la República Oriental del Uruguay, doctor Tabaré Vázquez, y a través de la gestión de Tabaré, del apoyo de Tabaré, se implementó en el club una escuela de ajedrez y una actividad de ajedrez desde el año 1980, que nosotros al poco tiempo pudimos concurrir, en 1981-82, ya estaba implementada la actividad, y bueno, fue ahí donde Andrés dio pasos muy rápidos y gigantescos para vincularse al mundo del ajedrez, Sí, Carlos. me parece fantástico. Aparte, mencionamos, y la gente por ahí lo sabe o no, Andrés Rodríguez, el único gran maestro en la historia del ajedrez uruguayo. Y hablando de historia, aparte, bueno, recién dijiste un montón de cosas interesantes, que Tabaré Vázquez haya estado al frente de un club deportivo, y justamente que ahí que también hubo tanta historia con el ajedrez. ¿Nos podés contar más o menos brevemente cómo fue el nacimiento del ajedrez en Uruguay? ¿Sabés cómo llegó? ¿Quiénes lo practicaban? Bueno, mira, Carlos, sí, efectivamente, digamos, el ajedrez en Uruguay tiene sus orígenes eh, muy similares, digamos, a lo que tuvo ahí en la Argentina. El ajedrez en Uruguay fue durante el último cuarto del siglo XIX. Ahí comienza a organizarse la actividad ajedrecista en el Río de la Plata. En la Argentina era de más larga data, Sí. pero digamos comienza a tener impulso y fuerza en ese momento. En Montevideo fue en 1873, en la Confitería Oriental, en la calle 25 de Mayo, en el casco viejo de la ciudad, y en el registro de los doctores Barbagelata y De Lucci, que comienza la práctica del ajedrez. En enero de 1880, tú sabes que lo hablamos esto previamente, se publica el primer número de la revista quincenal de ajedrez, llamada de Revista de Ajedrez, dirigida y costeada acá en Uruguay por el ingeniero de caminos don Ignacio Pedralbe. Ah, La revista se publicó durante 7 años, ahí a hacemos, mediados de 1880, sí, Carlos, que me claro, decía. la primera revista vinculada al mundo del ajedrez que nace en Sudamérica es una revista que es el Ajedrez de Perú. Luego viene Exacto. la segunda revista, aparece en Uruguay. Y después la tercera va a suceder recién en Argentina, la revista del Club Argentino de Ajedrez, pero para eso todavía faltaban un poco más de 20 años.
Es así que, de acuerdo a lo que estabas diciendo, que en el año 1880 la revista comienza a publicar las movidas de un match por correspondencia Claro, entre el Club Catalán de Buenos Aires y el Club Español de Montevideo, claro. club que existe en la actualidad, esta institución en donde actualmente se realizan esporádicas actividades ajedrecísticas. El próximo 1 de julio cumple 143 años de existencia. Claro. El club está así, es un club con una construcción muy sólida, que está ubicado sobre Avenida 18 de Julio, a pasos de la Intendencia Municipal de Montevideo, y se fundó el 27 de septiembre de 1881. Eh, Cuando me hablas de los practicantes de ajedrez, ¿era como acá en la Argentina? ¿Jugaba la gente de la clase alta, lo que se le llama la burguesía? ¿Jugaban los militares? ¿Quiénes jugaban en Uruguay? Exactamente, sí, efectivamente, jugaban los militares, jugaba la clase alta, digamos, Mm, fueron los primeros que incursionaron en la práctica en el juego de ciencia en nuestro país, ujú. ¿verdad? Y el primer círculo de ajedrez fue justamente en el Club Español, el cual yo hacía referencia, en donde se aprueba, digamos, el reglamento del círculo de ajedrez en el día, justamente un día para mí muy importante, pues el día de mi cumpleaños en otra fecha, fue el Sí. 27 de octubre de 1902. Ujú. Se presenta en el club una relación con 23 nuevos socios, y entre ellos nada más ni nada menos que don José Valle y Ordóñez, Claro. que pocos meses después ocuparía la presidencia de la República. Y del general, También sí, entre esos nuevos socios había una dama, la señora de Santini. mira. ¿Y del general Artigas se sabe algo? Porque aquí en la Argentina se dice, obviamente que el juego sería débil, pero que el general San Martín practicaba el ajedrez, el general Rosas jugaba al ajedrez, hay un museo con las piezas de Rosas y el tablero que utilizaba Rosas, el general Bartolomé Mitre también jugaba al ajedrez. ¿Hay algo de Artigas? ¿Alguna vez Mira, escuchaste algo? yo estuve indagando al respecto. Es muy probable que Artigas tuviera conocimiento y haya Claro, practicado, pero no tenemos, digamos, en los archivos ningún registro claro, que diga que don José Gervasio Artigas claro. jugaba al ajedrez. Es muy probable, de una vida muy longeva, y es muy probable que tuviera conocimiento y que en algún momento lo hubiera practicado. Víctor, más o menos me quedan 2 minutitos, tres. ¿Me podés contar un poquito? Porque esto, bueno, ya fue el inicio, el puntapié inicial de lo que pasó con el ajedrez en Uruguay. Lo que estás haciendo ahora en el Club Atlético Progreso, creo que allí está de presidente Fabián Canovio, que era jugador. Exactamente, Carlos. Fabián Canovio es un representante de la nueva generación del Club Atlético Progreso, un dirigente muy destacado. Bueno, fue en su momento un futbolista destacado, vinculado, ligado al club históricamente. Su abuelo siempre estuvo en la cantina del club durante muchos años, en la década del 80, 90, hasta fines de los 90. Mm, Y bueno, él desde el comienzo de esta nueva etapa del club, que fue en el 2018, que coincide con la llegada de él como presidente del club, está respaldando y acompañando esta actividad. ujú. Te cuento algo muy lindo, Carlos, que seguramente también puede ser de mucho interés para nuestros oyentes en el Río de la Plata. Sí, En este último año de difícil, tú sabes, por la situación sanitaria que está atravesando nuestros países, a pesar de las dificultades que hubo en el contexto sanitario, la Comisión de Ajedrez del club pudo realizar avances significativos tanto en el plano institucional, estableciendo su organización interna, como en lo referido al desarrollo de actividades para el público. Durante este último año
hemos realizado en primer lugar a fines del 19 y comienzos del 20, un torneo internacional en homenaje a Progreso campeón. Luego organizamos el 20 de septiembre del 2020 un torneo en homenaje al doctor Tabaré Vázquez. El 6 de marzo de este año organizamos el torneo que llevó el nombre del Club Atlético Progreso, un torneo con importantes figuras del ajedrez local y también a nivel internacional. Y el mes de febrero organizamos la primera conferencia con la gran maestra cubana que estaba de paso en nuestro país, Vivia Ramón Pita, que regresó ayer a Cuba, y nos despedimos de ella el pasado 10 de abril haciendo una clínica sobre José Raúl Capablanca. Estas fueron algunas de las actividades realizadas, ¿verdad? O sea, bueno, logramos darle continuidad a las reuniones que venimos haciendo los días martes y jueves en la entrada del teatro, o sea, al aire libre. Esto significó sin duda un logro muy importante considerando las dificultades que existen en la actualidad, Carlos. Claro, me imagino. Víctor, tengo que cortar porque en verdad tengo otros invitados y nos vamos a quedar sin programa. Y me mira Andrés que dice, ¿cómo mi efeméride no entra hoy? No, brevemente, Carlos, antes, si me das, digamos, un minuto, sí. Quiero también saludar a mi amigo Heber Pérez García, sí. Integrante, un destacado ajedrecista que actualmente, integrante del equipo de Frente al Tablero, que actualmente está radicado en Holanda, un fuerte ajedrecista uruguayo, que fue integrante del equipo olímpico en Trípoli en la contraolimpiada que se hizo en Trípoli, Libia, en 1976, un excelente periodista y escritor, un gran amigo e hijo de una persona a la cual yo aprecié mucho y con la cual conviví, que era Oderay García Pérez de Pérez, que lamentablemente falleció el 24 de octubre de 2006 a los 92 años, pero que fue muy, muy importante y es un pedazo de la historia del ajedrez uruguayo, sí. que no quería, digamos, dejar de saludar y de mencionar la figura de Oderay y de Heber Pérez García. Seguro que le piantaste un lagrimón porque Heber nos está escuchando desde Holanda, hablé con él hoy por la tarde, así que le dije y le prometí que en otra salida, cuando hablemos un poco de las grandes figuras del ajedrez uruguayo, ese día participaremos los tres, vos, Heber y yo, ¿sabés? Así que bueno, Víctor, Carlos, agradecerte la participación, gracias por todos estos conocimientos que nos tiraste por acá, que valen y son preciosísimos, y bueno, quedaremos así, que en breves volveremos a llamar y seguiremos avanzando con el ajedrez en la República Oriental del Uruguay. Un fuerte abrazo para todos los compañeros ahí del equipo, un fuerte abrazo para los ajedrecistas y los aficionados que nos están escuchando del Río de la Plata, y realmente un gran gusto de poder participar en la audición de ustedes. Muchísimas gracias. Pasó Víctor Rodríguez Mendieta, ajedrecista, el papá de Andrés. Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a la noche en Porteña estamos Frente al Tablero, junto a Carlos Hilardo. Te contamos grandes historias.